¿Qué tal? Buenas noches a todos, estimados compañeros y estimadas compañeras. Me da mucho gusto nuevamente saludarles por este medio. Espero que no se estén cansando de los videos que estoy posteando, aunque en realidad no están obligados a verlos todos, solamente aquellos que estoy posteando como mensajes generales. Comparto las observaciones que estoy haciendo de manera particular a cada uno de ustedes porque quizá alguno está interesado en los temas de sus propios compañeros o bien pudiera encontrar información que puede serle útil a su propio trabajo de investigación. Pero bueno, estos mensajes generales sí van dirigidos para todos y esperaría que todos pudieran escuchar las reflexiones y también hacer ajustes pertinentes para el perfeccionamiento de sus proyectos de investigación. Lo segundo que quería comentar antes de entrar al tema es que no perdamos de vista que cada uno de sus proyectos de investigación se están desarrollando a un nivel profesional mayor. Es decir, son tesis de maestría y por lo tanto requieren de mayor precisión, claridad, argumentación, porque no es lo mismo evidentemente a un trabajo recepcional a un nivel menor como puede ser la licenciatura. Por ello estoy haciendo observaciones muy particulares. Quizá algunos sienten que son observaciones que les están obligando a que cambien los temas. No necesariamente. La idea de hacer ciertas críticas, o bueno, no críticas, sino observaciones para modificar cosas, o les estoy haciendo cuestionamientos a sus propios planteamientos, es únicamente con la intención de que ustedes puedan perfeccionar la argumentación y el desarrollo del trabajo escrito. Nunca con el propósito de destruir sus tesis o sus trabajos ya realizados, sino simplemente tratando de encontrar mejores formas para clarificar las cosas. Algunos trabajos tienen la suerte de que tienen una excelente redacción y otros necesitan mejorar sus argumentos y mejorar por lo tanto la manera en que están desarrollando sus propios trabajos escritos. Pero por favor nunca lo tomen como algo destructivo, en realidad es más bien constructivo, siempre pensando en que un trabajo de tesis a nivel maestría tiene un grado mayor de exigencia, no solo porque están recibiendo un recurso público para sustentar sus trabajos de investigación y desarrollarlos, sino también porque el grado lo exige, ¿verdad? Ustedes van a recibir un título de maestros que de alguna manera va a permitirles profesionalizar y perfeccionar sus propias carreras y sus propias actividades profesionales que ya desarrollan. Por eso las observaciones son en ese tenor y espero que sean más motivantes que desmotivantes, ¿verdad? Por favor, no cambien sus temas de investigación, simplemente hagan los ajustes necesarios. Por supuesto, de la mano al trabajo que están realizando con quiénes van a ser o quiénes son sus directores de tesis. Bueno, dicho sea lo anterior, pues mi intención es clarificar también un poquito sobre la estructura de los proyectos de investigación. En términos muy generales, ustedes siguieron pasos para desarrollar el proyecto, pasos que fueron perfeccionando a lo largo de los 3 semestres anteriores. No quiero cambiar eso, ¿verdad? Porque ustedes ya llevaron una forma, pero quiero aportar como una generalidad al respecto sobre el desarrollo de todo el proyecto, que básicamente está dividido en tres grandes partes. Lo primero es que nosotros necesitamos tener una pregunta de investigación y una pregunta que se deriva de una problemática que ya fue observada y que de alguna manera ustedes plantearon o mostraron como el planteamiento del problema. La pregunta de investigación, que es una pregunta principal y puede haber varias secundarias, pero la pregunta principal tiene la intención de abrir el camino de la propia investigación que va a responder al objetivo principal de la misma. Les pongo un ejemplo, como cuando hemos visto en los programas estos de investigación criminal, por ejemplo. Cuando hay un asesinato o cuando hay un delito, lo primero que se pregunta es, bueno, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Pero la pregunta ¿quién lo hizo?, que es una pregunta de investigación, lo que va a generar precisamente es todo un camino metodológico y una serie de pasos que van a intentar responder a esa pregunta. Pero por supuesto, si preguntamos quién mató a X persona, lo que sigue es la hipótesis. La hipótesis lo que genera es una sospecha que puede estar sustentada para continuar la línea de investigación. Porque claro, en el caso de un delito como puede ser el asesinato, puede haber 3 o 4 hipótesis. La idea de la hipótesis es que se pueda comprobar para llegar a la verdad o a la veracidad de la pregunta principal o de la pregunta que originó la investigación. Puede ser A, B o C.
Y A, B y C tienen rutas de investigación distintas, pero la idea es que una de las hipótesis o la hipótesis principal pueda ser demostrada para al final de alguna manera incriminar a quien ha asesinado. En tercera parte está, digamos, la metodología, es decir, la manera en que van a seguir pasos para responder a la pregunta de investigación y se va a comprobar la hipótesis. Discúlpeme que utilice un ejemplo que podemos ver hasta en los programas de televisión, pero en las tesis en realidad sucede lo mismo. Es decir, la pregunta de investigación necesita estar presente en los proyectos. Y es una pregunta que puede ser general, pero que a la vez va a generar preguntas particulares u objetivos particulares que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de toda la investigación. De hecho, aunado a este post o adjunto a este post que les estoy haciendo el video en Facebook o en el correo electrónico que van a recibir, les estoy enviando un cuadro de la tipología de las preguntas de la investigación y las hipótesis. Ustedes seguramente pudieron ver que toda investigación por lo menos tiene 3 niveles. El primero es un nivel exploratorio, es decir, vamos viendo si el fenómeno que estamos queriendo observar es real y en qué dimensión es real. Y exploramos y hacemos preguntas que nos permiten ver para comprobar precisamente que un fenómeno se está dando. A algunos de ustedes les he hecho observaciones como esa. Les he preguntado, por ejemplo, si el fenómeno que están observando realmente existe, porque no podemos dar, digamos, por sentado que lo es si no está comprobado que realmente existe ese fenómeno. Por eso existen investigaciones exploratorias. Pero la mayoría de ustedes están en un nivel mayor, que es el descriptivo o el explicativo. Y solamente los explico brevemente. El nivel descriptivo es, una vez que hemos identificado un problema, generamos preguntas que precisamente nos permiten describir tanto las propiedades del fenómeno como el comparativo con fenómenos similares o el grado en que existe dicho fenómeno. La descripción, por supuesto, responde a preguntas como ¿qué es?, ¿cómo es?, ¿desde cuándo es?, de qué manera se comporta el fenómeno y cómo está impactando a otros sectores. No sé, en el caso, por ejemplo, del ejercicio de la transparencia en partidos políticos o del ejercicio de la transparencia en el sector salud, o cómo de alguna manera están las organizaciones de la sociedad civil obligadas a la transparencia también en la rendición de cuentas públicas y cómo eso está impactando una actividad determinada o generando una nueva cultura de la transparencia. Es decir, ustedes pueden describir con sus preguntas de investigación los fenómenos que están observando. Y para ello, claro, hay diversos tipos de preguntas que buscan describir. Pero el tercer nivel es el nivel explicativo. Es decir, cuando estamos generando preguntas ya no solo descriptivas de los fenómenos, sino por qué se están generando esos fenómenos. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede de alguna manera parecer un fenómeno en sus causas a otro? ¿O cuál es la magnitud o el impacto que está generando un fenómeno sobre otro? En este caso, la transparencia con la cultura, o la transparencia con la rendición de cuentas, o la transparencia con actividades muy concretas de ciertos sectores públicos que están impactando, por supuesto, la vida de nuestras sociedades. Entonces, estos niveles de preguntas de investigación, yo les animaría a que identificaran, si es que ya tienen la pregunta rectora, en qué nivel está su pregunta, por lo tanto, qué nivel va a ser su propia hipótesis. Quienes no tienen una pregunta principal de investigación, les va a ser más difícil identificar cuál es su nivel de investigación y cuál es su hipótesis, por lo tanto. El segundo paso, digamos, general, dije que el primero era la pregunta de investigación, el segundo es la hipótesis, que se deriva, por supuesto, de esa primera pregunta, o de esa pregunta principal. Ustedes ya lo saben porque ya lo han desarrollado. Pero hay trabajos que no contienen una hipótesis. ¿Cuál es la idea de la hipótesis? Si bien es algo que puede ser cambiado a lo largo de la investigación, la hipótesis lo que genera, como les decía en el ejemplo, es precisamente lo que vamos a observar para tratar de afirmar al final del trabajo que justamente nuestra pregunta de investigación y nuestra hipótesis pudieran ser contestadas de tal manera que nuestro trabajo final comprueba que esa realidad, que ese fenómeno, que esa situación está realmente impactando a nuestra sociedad o está generando cambios o transformaciones en la cultura de la transparencia, entre otras cosas que ustedes están observando. Entonces, la hipótesis, que no es más que una respuesta directa a la pregunta de investigación, que puede ser un supuesto, por supuesto, generaría precisamente el tercer paso,
que es el diseño de prueba o la metodología que vamos a utilizar para comprobar la hipótesis y para contestar nuestras preguntas de investigación. De hecho, toda pregunta de investigación o todas las preguntas de investigación necesariamente se transforman en metodología. Es decir, si yo pregunto qué está causando determinado fenómeno, mi metodología sería la manera en que vamos a responder a esa pregunta. Claro, ustedes han señalado el tipo de metodología que puede ser cualitativa o cuantitativa, algunas herramientas que ayudan en el proceso, pero a algunos de ustedes les he hecho la pregunta de ¿cómo vas a responder a esas preguntas? ¿Vas a observar? ¿Vas a preguntar? Pero no solo eso, sino cómo en el conjunto de las herramientas podemos generar toda una estrategia metodológica para llegar a la veracidad de nuestras respuestas o para generar respuestas asertivas, precisamente argumentadas, que al final de cuentas comprobarán nuestra hipótesis. Entonces, repito y recapitulo. Toda investigación tiene la siguiente estructura lógica: una pregunta de investigación, una hipótesis y un diseño metodológico que busca comprobar las dos anteriores. Si sus proyectos de investigación o sus tesis carecen de las mismas, entonces va a ser un problema y de alguna manera va a generar una especie de perdición, por así decirlo, en el trabajo de investigación. A veces lo que nos sucede es que los temas son tan extensos que si no tenemos la pregunta, la hipótesis y la metodología específica, nos vamos a perder en el mundo de información, nos vamos a perder digamos, en los subtemas que se desprenden de la investigación y a veces no sabemos de dónde agarrar la información para consolidar nuestros propios trabajos de investigación. Entonces les animaría a que revisaran esta estructura lógica en sus propios proyectos, porque si lo tienen, entonces van a tener la ruta específica para desarrollar los contenidos generales de sus investigaciones. Si no lo tienen, es necesario pensar en ellas y plantearlas en sus proyectos para que puedan tener un mejor desarrollo de los mismos. Y por supuesto, tesis bien sustentadas, bien argumentadas, con una buena metodología y con buenos caminos que se abren a la investigación. Entonces, espero que esta explicación breve pueda ser clara y si no lo es, por favor, mándenme sus comentarios, sus preguntas para que podamos retroalimentar el asunto. No me queda más que darles las gracias por la atención a este video que, como les comentaba antes, tiene la intención de ampliar las explicaciones y mejorar sus trabajos de investigación. Bueno, a los que faltan de recibir sus observaciones particulares, estén al tanto, estén pendientes, porque no van a tardar de estos días, de esta semana, en que puedan recibir sus propias observaciones. Por favor, síganme teniendo paciencia y bueno, sigamos trabajando para el bien de lo que estamos produciendo en este curso. Les agradezco su atención nuevamente, les deseo muy buenas noches y estamos en constante comunicación. Hasta luego.